pero siempre la comunicación la voy a hacer a través del mail, digamos, que tengo registrado en Suborani. Y calculo, como le dije, este fin de semana hago el formulario de Google, dos preguntas, les aviso por mail que ya está redactado, tiempo por ahí hasta el 28 para hacerlo, sería como suficiente. Y después, ya después en esa clase diría, bueno, les pongo el otro, pero ahí tengo que achicar tiempo. Si quieren podemos achicar tiempo y distribuirlo, porque si son dos exámenes y tengo un mes, es uno cada 15 días, que es una locura, pero serían preguntas así, tipo al hueso. Yo no necesito, a ver, con el respeto de mi materia, yo no necesito historiadores, necesito personas que sepan el contenido de historia que exige la cátedra y puedan transitar toda su carrera. No necesito que un licenciado en aeropuertos, por una brutalidad que dije, eh, sepa, no, bueno, claro, porque el avión que viene bajando acá fue creado en Fadea, que viene a ser de la época de Perón, y ahora tenés que indicarle aterrizar bien, no, no seas mocho en la ruta, en la pista 2 y todas esas cosas. Con todo el respeto de los que estudian, que no sé para qué sirve, perdón, porque es licenciatura, aérea, seguridad, aeronáutica, nunca terminé de entender el nombre, perdón en serio, de corazón. Tendría que saber bien a qué licenciados estoy, digamos, charlando. Porque si no, la próxima vez en un aeropuerto voy a cruzar así y van a decir, igual que no sabía nuestra carrera. Y yo como, pero van a decir, ¿se cree famoso este que va haciendo así? No, 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 nos capacitó todos nosotros. O sea, capacitó. No, pará, estás pidiendo mucho. Servicio de navegación aérea. Ojo que el otro día encontré una tira de asado así de larga, no se ve, pero bueno, como de 1 metro, que era el tamaño de mi nene, 2.800 pesos y pobrecita así. Dije, bien Carrefour. Dije, se equivocaron, agarré rápido, fui a la cola y dije, tomá, comprá. Salí corriendo como pensando que estaba choreando más normal. Pero bueno, sí, no sé qué les pasó, se pusieron bonachones o qué. A ver, había que buscar, hay unas que tienen una cantidad de grasa así y carne así, y otras que 50-50 y una parte bueno. Pero lo único que sé de seguridad en ese sentido es no lo prendamos cerca de un aeropuerto porque el humo nos van a sacar corriendo, ¿eh? Pero bueno. Bien, dejo de divagar en serio. Pasemos a la clase del día de hoy, 14 de junio. Esperen que voy compartiendo ya pantalla. Y vamos a ir viendo el recorrido propuesto para hoy. De paso hago el corte, digamos, acá en vivo con ustedes. Esperen que esta cosa no me gusta, es el infinito. Esto viene para abajo, todo para aquí, todo para allá. A ver, ¿a qué voy? Eh, Vamos a ver cómo es la bibliografía. Eh, acá, sí, estoy grabando la clase, cosa que después está disponible en el canal de YouTube, Historiando como Intenum. Después lo pongo ahí. Hacemos el chiste, suscríbanse, den like, activen campanita. Como hacen los youtubers que viven de eso. Editemos el examen. Bien, bien. No, vamos a hacer lo siguiente, a ver, miren, tenemos unidad clase 1, unidad clase 2. Hoy tendríamos que ver esto, ya digamos, si mal no recuerda, es la introducción al peronismo, en ese sentido, hay unos materiales geniales. Esto fue lo que estuvimos charlando la vez pasada, es la época de gloria del cine, que se escucha esa voz que todos nos reímos, tipo de reportes en recuerdo. Aquí vemos cómo se inaugura la obra del gasoducto de La Pampa, una obra que traerá prosperidad a la nación argentina. Y todo eso, hacemos el chiste, ¿no? Creo que la clase pasada no pude. No, la clase pasada no la pude grabar porque esta computadora no andaba. Eh, Básicamente no andaba porque el antivirus no me dejaba entrar por Google. Buenísimo. Así que no descarguen a veces. Eh, entonces tuve que pasar a otro. Después tengo clase 3, la 1, clase 3, 2. Sí, calculo que voy a hacer esto. Que hasta la unidad 2, clase 2, o sea, aquí, por ahí tomo peronismo. Esto es raro, para. Unidad 2, clase 2, dice, década infame. Y después pasas acá, unidad 2, clase 2, hay un error de tipeo, pero bueno.
sería la clase 3 esta, que sería peronismo. O sea que serían por ahí 3 preguntas, una de Irigoyen, una de Beca Infame, una de peronismo, corto ahí, ¿sí? Y una vez que corte ahí, esperen que acá, y una vez que corto ahí, ya directamente todo lo que es unidad 3, unidad 4 pasa al segundo examen, ¿sí? Así que calculo que este fin de semana largo les mando el mail. Estoy viendo cuántas clases hay. A ver, clase 4 queda la 2, la 1, la unidad 3 son 3 clases, son 5 semanas. Che, chango, todo bien, pero el que hizo el calendario no me contempló, ¿eh? 5 semanas. Parece que me arrancaron tarde a mí. No ustedes ni yo, es como me entregaron tarde, una semanita tarde todo. Veremos de comprimir en algún momento, ¿sí? Por ahí la última clase la comprimamos. Cosa de decir, mira, la unidad 4 va a haber que apretar un poco, me parece. Porque viendo calendario es, si hago la unidad 3, que son 3 clases, viendo acá. Y después la unidad 4 tengo una, dos clases, son 5. 5 semanas y estoy a 4 del cierre. Que no me corran con las planillas. Pero la unidad 4 es ya menemismo, podemos decirlo, total el señor ya no está. Y incluye acá la unidad 4 clase 1 va a ser dedicado a el retorno de la democracia. Por ahí puedo hacer la clase 1 y 2, comprimirlas todas. Les puedo pasar el material yo por mail, cosa de que lo tengan y así le ganamos una semanita al cierre y decimos, ok, en esa última semana hacemos de nuevo formulario y también serían 4 preguntas en este caso. Pero nada, eso después lo definimos, no pensemos tanto a futuro, después voy viendo y acomodando mis zapallos en ese caso. No tengo por qué pasarle esos zapallos a ustedes. Bien, entonces hoy tenemos aquí, unidad 2, clase 2, a la guía de lectura de Alejandro Cataruza. Hay un foro de trabajo sobre imágenes, muy bueno, lo voy a dejar de costado. Peronismo en la introducción de clase. Hay material compilado audiovisual, que es genial esto. Y este de reportajes es nuevo, no estaba digamos, en la anterior comisión. Voy a ir tomando, está bueno. Ay, el proyecto PUSI, qué genial. ¡Ay, mirá! Tienen esto. Ya van a ver por qué me estoy sorprendiendo de orígenes y desarrollo del IAME, Instituto Aeronáutico de Mecánica del Estado. Y en la guía debería estar el texto. Sí, acá está. Alejandro Cataruz, capítulo 8 y 9. Dice, a continuación encontramos esta guía y dice, veamos específicamente la parte del GO, de cómo es el grupo de oficiales unidos que da el golpe en el 43, ¿sí? Las causas que llegan al golpe de Estado, qué sucedía en el mundo, cómo hizo el coronel Perón para generar lazos con sindicatos y movimiento obrero, qué sucedió en febrero del 44, el 16 del 45, cómo está conformada la Unión Democrática, básicamente todos menos uno, y qué rol ocupaba Spuriel Braden, y con qué apoyo político gana Perón en el 46. Eso es el capítulo 8, es bastante largo. Pero ojo que les sirve como para entender de dónde viene y a dónde va. ¿Sí? Peronismo en el gobierno son preguntas claves como para tener en cuenta el capítulo 9, que es cómo es la coyuntura económica mundial, cómo encaró el peronismo la cuestión económica, cuáles fueron los pilares, qué tipo de política social utiliza Perón, el peronismo en realidad, perdón, cuáles fueron sus herramientas, reforma del 49, en qué consistió, qué derechos adquirió, cómo eran las movilizaciones, cómo llega la Argentina a la selección en el 51, qué diferencias tiene la segunda presidencia de Perón, cuáles fueron las causas del golpe del 55 y bueno, hasta ahí llegamos. ¿Sí? Pero antes de abrir el texto acá, quisiera consultar con ustedes dos puntos. Peronismo, vamos a limitarlo, ¿sí? Del 46 al 55. O sea, como decir la versión original. ¿Sí? Después vienen
todas las cosas. Sí, porque el peronismo es con Perón. Después son justicialistas que siguen las ideas de Perón. Aunque, como dijo un cómico en los 90, si las manos, ¿dónde están las manos de Perón? En el cuello de Menem. ¿Sí? Porque bueno, ¿sí? Ese no hizo nada parecido a lo que hubiera propuesto su homónimo de partido. Bien, entonces, como para ir leyéndolos un poco a ustedes. Eh, peronismo, dos puntos. 46-55. Ideas a grosso modo, los escucho. Tiempo. ¿Ustedes me escuchan a mí? Yo no los escucho a ustedes. Denme un segundo. Yo no toqué nada. A ver. Ahora, a ver, alguien que hable. No, perdí todo sonido. Ay, computadora. A ver si. Aprobado, profe. Ahí los escuché. Hola, hola. Justo los escuché. Hola. Ah, pues, hoy estoy prendiendo el auto de un avión. Justo. Pensábamos que nos ignorabas. No, no, no. ¿Cómo lo voy a ignorar? No sé, puso así, ¿no? Como, Yo hablaba, y digo, ¿qué pasó acá? Justo estábamos dando por finalizada la clase ese. Encima, justo cuando recupero el audio, le escucho a Julio César que dice, todos aprobados. Y dije, hey, justo lo dejaron picando en offside estas máquinas, ¿vieron cómo son? Pero bueno, bien. Volviendo. Entonces, a ver, es una cátedra libre, por si acaso no tengo partido político, así que pueden opinar libremente de todo. Y acá es donde se puede picar la cosa y divertirse. Peronismo, dos puntos, 46-55. Y ahora los escucho. Vamos. Bueno, son las nuevas ideas que implementa también los derechos hacia la clase obrera, la trata de, vamos a decir, no de subir con la formación de la Universidad de Obrera Nacional, después el 14 bis, que creo que viene después del golpe del 55, que lo incorpora en la Constitución. Pero bueno, es hasta el 55, bueno, y ya va el cambio de mentalidad así, volcándose a las partes más vulnerables de la sociedad, haciendo, sería más un trabajo social y tratando de categorizar al obrero, dándole creo que un poco más cabida hacia los sindicatos, Sí. para nacionalizarlos un poco, pero bueno, eso a grosso modo. Aumento del gasto público, Valeria, me gusta. A ver por dónde. Consolidación de estado de bienestar. Yo creo que esas dos van unidas. Profe, Desarrollen. Profe. el plan quinquenal Bien, plan quinquenal, Pablo. Martín, querías de hablar. 2 periodos. Sí, bueno, creo que hace un ratito vos dijiste algo que había que entender, que nos iba a dar a entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Creo que cuando llega también Perón al gobierno y más en lo que vimos en la clase pasada, la vulneración de de casi nulos derechos que tenían los trabajadores, teniendo en cuenta que también los movimientos sindicales que se iniciaron a principios del siglo también eran más bien anárquicos, eran con unas posturas anárquicas. Bueno, creo que el peronismo por ahí llegó un poco como a sintetizar o a unir toda esa necesidad, digamos, que digamos, el mensaje, a ver, analizándolo políticamente y esto dejando por ahí, digamos, el partidismo de lado, era el mensaje que iba a pegar en esa época porque era lo que se necesitaba, ¿no? Famoso Por estado eso resultó benefactor. tan atractivo para el pueblo que votaba, ¿no? También en la clase pasada hablamos de Jaureche, que creo que también que se inició en el radicalismo. Bueno, yo mismo te decía de que pegó el salto para el peronismo. Bueno, a lo mejor puede haber sido de que no se sentía identificado tampoco tanto con lo que promulgaba el radicalismo. Sí. Que a ver, una postura personal me parece que los comienzos del radicalismo a lo que promulga hoy el radicalismo dista mucho de lo que fue en sus comienzos a lo que es ahora. Pero bueno, es Sí, una como que postura. tendrían que despegarse un poquito del globito. Como ya pasó el festejo, estamos. Sí, qué Empiecen sé a yo. ocupar el espacio de nuevo porque si no te. En política sería como el espacio que no ocupás lo agarra alguien.
si el radicalismo no, dentro de Juntos por el Cambio, no agarra un espacio, el otro avanza. ¿Sí? Pero bien, están muy buenas todas las intervenciones de todos. Vale la pena la aclaración que iba haciendo Martín también de el contexto en el que venimos. Venimos de la década infame donde no hay una economía hiperactiva todavía, empieza a reactivarse, piensen a partir de 1939 empieza a reactivarse un poco la cuestión, pero en el escenario mundial estalla la Segunda Guerra Mundial. Que dicho sea de paso, en el escenario europeo en el 39, ¿sí? Porque en el escenario asiático, los japoneses vienen desde 1935 expandiéndose, ¿sí? Y hicieron desastres en China, no averigüen lo que hicieron. Eh, Pasaron por arriba, conquistaron todo porque eran el equivalente al nazismo del lado asiático, que consideran que ellos eran los superiores del lado asiático del mundo, entonces dijeron del oriente, entonces tenemos que pasar por arriba todos. ¿Sí? Eh, de hecho, no logro encontrar de nuevo ese archivo, pero una vuelta un profesor me había mostrado un video en la cual, por ejemplo, antes de que existiera la ONU había algo como era la Conferencia de las Naciones y todos los europeos llaman a la Conferencia de Naciones al embajador japonés, decirle por favor, explícanos qué estás haciendo, deja de pelear. El japonés como muy dice, no, son respetuosos los japoneses. Subió, dice así con sus papelitos, los mira todo y dice, no se metan con nosotros. Allá nosotros mandamos. Chau. Entonces, todos los europeos estaban como de cara, pero acá venimos a negociar, a tranquilizar todo, nada de guerra. El japonés se tomó el palo, se fue y los dejó todos dubitativos diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Eh, Por eso estoy aclarando la parte de escenario europeo. El escenario europeo va a plantear, ya previo a todo esto, en 1933 hay un nuevo trato, ¿sí? A nivel de Estados Unidos, el presidente Roosevelt plantea que tiene que haber un nuevo trato en la economía. De ahí sale lo que antes mencionaron, un estado de bienestar, pero va acompañado de sus dos facetas de la moneda, un estado interventor, el cual va a decir, si el problema de la crisis económica fue que el mercado no se podía regular solo, entonces vamos como a, si a nosotros nos hubieran dado una bicicleta y jamás nos subimos una bicicleta, te subís, ¡pum!, al costado. Bueno, ahora viene el Estado y te pone aunque sea las rueditas. Y de a poco la idea era ir sacando las rueditas. Digo esto porque, por ejemplo, el teórico de todo esto es una persona que le decís a un candidato a presidente y le da convulsiones, más o menos. Era Keynes. Así que sabrán de quién estamos hablando que le da convulsiones. No hace falta mencionar. Entonces, John Keynes decía de la teoría del valor del dinero, y un título larguísimo que jamás terminé de leer ese libro, pero sostenía que la política económica era para activar el mercado, el Estado debía intervenir en el mercado, primero como regulando precios, voy a poner entre comillas, en el sentido de decir, mirá, vamos a tener una comisión, por ejemplo, lo que sería equivalente a nosotros como una Comisión Nacional de Valores, que veamos realmente que no haya una sobreimpresión de eh, acciones de las empresas y que se vendan porque sí, que realmente no haya una posición monopólica de uno, dos o tres actores, porque si, por ejemplo, yo estoy acá en este cuadrito, acá lo tengo a Julio César y arriba a Pablo Calvetti, si los tres somos, por ejemplo, yo soy, a ver, Manaos, él es Coca-Cola y arriba es Pepsi, si los tres nos ponemos de acuerdo, decimos, bueno, ¿cuánto nos sale hacer la gaseosa? 180 pesos, pero vamos a ponerla a 600. Listo. Ahora, el Estado que hacía, iba y veía los costes, decía, che, pará, ¿y esto qué hace? 600 pesos. Pero hagamos de cuenta que de repente aparecía Martín Gatica, que lo tengo acá en diagonal, y dice, voy a generar la gaseosa argentina, y se va a llamar, ya que estamos, con peronismo, se va a llamar Eric. Vamos a ponerle el nombre ya que estamos aquí. Pero ponerle que él descubre bajar los costos, que están en 180, Argenpool, vamos a poner Argenpool, listo. Argenpool, listo, pumba, ahí va adentro. Entonces, eh, Martín descubre que el coste es 180, pero él puede tener las ganancias hasta en 300 pesos. ¿Qué sería donde interviene el Estado? Por ejemplo, nosotros tres que tenemos la posición dominante de mercado, que vendemos el 90% de todo,
vemos que Martín descubrió que el precio tiene que ser más bajo. Entonces, ¿qué hacemos? Él vende a 300. Nosotros vamos a estar dispuestos a bajar nuestros precios por debajo de nuestro costo. 150 pesos. Oferta única del año, las 3 gaseosas, 150 pesos cada uno vamos a venderla, con tal de mandarlo a la quiebra a él. Y después cada uno se va a quedar con una parte de su empresa. Bueno, me quedo con los camiones, Julio dice, me quedo con la marca, Pablo dice, me quedo con la instalación, listo. Pero ¿esto qué hace? Esto se llama dumping. Bajar los costos por debajo de lo que es el mercado, no lo debes hacer. Hay leyes que al día de hoy siguen existiendo, pero ¿sabrán que tienen que ejecutarlas? O sea, digo, sale una marca nueva, tiene este costo y de repente la que era primera marca baja hasta acá y decir, ¿por qué estás haciendo esto? Me pasó de verlo en algunas galletitas, por ejemplo, decir, ¿cuánto estaba más caro? Y ahora está este precio. Exacto. Básicamente, vivimos en Argentina. Ver que una galletita mantiene el precio durante un mes, acá hay algo raro. ¿Qué está pasando? Todas las luces de alarma. ¿Qué? ¿Por qué? Exacto. Bueno, esa es una de las cuestiones que va a ser... no estaban vencidas, les di a crema. Estaban ricas. Esa es una de las cuestiones que va a ser el Estado interventor. Va a ver los precios de la mercadería en el mercado, porque si vos tenés un stock demasiado alto, tenés que salir a venderlo a un precio bajo para recuperar costos. Si no lo haces, vas a perder plata. Bueno, pero tampoco que vayas por debajo del precio que tenemos todo en el mercado. Que realmente es como decir, no acciona como un congelamiento de precios, no tiene nada que ver en ese sentido, pero es en hacer un como si vemos de que todo funcione y que realmente al comprador no lo estén estafando, no lo estén timando, digamos, a decir, bueno, esto vale esto y de repente baja acá. Si bajaba así de pronto era como, ¿por qué están bajando los precios Coca-Cola, Pepsi, Manaos? Oferta de Navidad. Eso, bien. De eso se va a nutrir el peronismo. Va a tener una política activa alrededor de esto. Los precios justos, no se preocupen que Perón ya lo hizo. Podríamos hacer un spot como los 90, Perón lo hizo, ¿sí? Pero bueno, ¿a qué voy? Para poder activar políticas de estado de bienestar, vamos a ir viendo acá el texto, que está muy bueno. No es que tenga que venderlo como en el bondi, pero es, a ver, son 72 hojas, sí, tengan paciencia, pero ¿a qué voy? La primera parte habla todo del go, de cómo es que va a ir apareciendo este coronel, Juan Domingo Perón, ahí por detrás. Aclaro, esta parte, un segundo, es una opinión de este individuo, no como docente, sino como persona. Para mí Perón jamás dejó de ser un estratega militar. Entonces, cuando entró con el GO al gobierno, le dan la Secretaría de Previsión y Trabajo, el contexto mundial, ya en el 43, 44, vemos que tenés por un lado avanzando los comunistas, llegando hacia Alemania, del otro lado tenés a, digamos, el capitalismo, a los aliados, avanzando hacia Alemania. Entonces, acá hay unos que son rojos, acá hay unos que piensan como yo en la propiedad privada, ¿sí? Aquí voy con Perón, no dejó de ser nunca estratega. Con el brazo izquierdo, perdón, esta es mi izquierda, ¿sí? Abrazó el movimiento obrero y le dijo, si ustedes vienen conmigo, reivindicaciones, mejora de salarios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vengan conmigo. ¿Sí? De este lado, brazo derecho, el sector productivo argentino, sea el campo, sea las empresas. Vengan conmigo, vamos a negociar con estos de acá. Si no vienen conmigo, yo les suelto la mano y se te van para el lado rojo. Porque creen que la propiedad privada no tiene que existir. Me llevan puesto a mí y a vos. Así que vamos todos juntos por una Argentina libre y soberana. ¿Sí? Sí, bueno, no recuerdo. Es la opinión de este profesor. Es como que armó todo el paquetito. Recordemos que la década infame, cuando estemos llegando acá al 44, ya no queda nadie vivo de la vieja escuela, diríamos. Martín, dime. Sí, pero también, digamos, podía agrupar a estos dos sectores que decís vos, el brazo izquierdo y el brazo derecho, porque también el contexto mundial, incluso el de la guerra a Argentina le favorecía en su postura, o sea, necesitaba de ambas partes y ambas partes se necesitaban también. Entonces, bueno, era un poco también eso, y podía hacerlo porque en ese momento, al tener un discurso tan fuerte de la clase obrera,
y tener tanto apoyo desde la clase obrera no es lo mismo que no tenerlo, o tenerlo demasiado dividido, no tener ese poder político, esa fuerza política. Sí, correcto, correcto. De hecho, si pensamos lo siguiente, por ejemplo, una de las primeras cosas que impulsa Perón dentro del gobierno de facto, digamos acá el golpe del GO, lo que impulsa es el Estatuto del Perón Rural. Para mí no es un detalle menor teniendo en cuenta que decís, desde 1862 que venimos exportando materia prima y no hay un estatuto que diga cuánto tiene que trabajar alguien, cuánto le tienen que pagar, cuántos son sus descansos, qué está a cargo del patrón, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no es un detalle menor a mi entender. Es decir, che, ¿cuántos trabajadores tenemos? Y tenés 60% en el campo y 40% en la industria. Ok, lo de la industria ya los tenemos que hacer más geolocalizados, pero ¿qué tienen ellos? Ah, nada. Ok, hagamos algo. Este, lo veo como por ese lado. Eh, digamos que cuando ya después el peronismo llega al gobierno, a ver, primer mito, el Banco Central no estaba lleno de dinero, ni de lingotes ni de nada. ¿Por qué? Si recuerdan el tratado Pacto Roca-Runciman, ¿sí? Toda la plata que Argentina generara por ventas al exterior debía caer en bancos británicos. Entonces, ese mito de Perón abría el Banco Central y chocaba con lingotes de oro. Mito de la historia número uno, no, estaba allá. Que quedaba inmovilizado allá, ¿sí? Y, digamos, vos tenés que usarlo para comprar activos en el Reino Unido. Y eso fue lo que hizo el peronismo. Así, ok, vamos a hacer lo siguiente. Vos tenés trenes, vos tenés esta fábrica, vos tenés este frigorífico, pasan a ser míos. De hecho, con el peronismo, vamos a ir viendo más adelante, todo el tema de las nacionalizaciones. No me quiero adelantar a esa parte, quiero ir como viendo toda esta parte de acá. A ver, al conservadurismo de la década infame, ¿sí? Lo van a tildar como de, necesitamos que te declares a favor o en contra de alguien en esta guerra. Hay una cuestión interna ahí dentro de los grupos militares como diciendo, todo bien con ser neutrales, le estamos vendiendo a Inglaterra y le estamos vendiendo a Estados Unidos, ¿sí? Pero tenés que nombrarte entonces, o sos aliado o eh, sos nazi. No se nombra. Presionando a Estados Unidos. Exacto. De hecho, Estados Unidos presionó continuamente para que nos nombremos a favor, digamos, como aliados y entremos a la guerra, pero Inglaterra nos pedía por favor que no, porque como que nuestros barcos, al ser neutrales, navegaban libremente. A ver, seguro que alguno se caía por el lado alemán y vendía cosas, pero bueno, es como 10 van para acá, ay, 9 llegaron. No pasaba nada. Pero, El ejército no estaba de acuerdo tampoco. ¿cómo? El ejército no apoyaba esa postura de tomar una por el lado de Estados Unidos, o sea, a favor, mejor dicho, declarar la guerra a los alemanes, o mejor dicho, alinearse con Estados Unidos. Exacto. O sea, no estaban de acuerdo los militares en esa época. Correcto. Pero, digamos que Estados Unidos, a pesar de que vos no te nombres, te iba diciendo como, bueno, entonces sos enemigo. No, yo estoy con los británicos. Ah, sos aliado. No, yo estoy con los británicos. Pero él está conmigo. Ah, entonces, le hacía ruido a los Estados Unidos. Digamos, Después me traigo un par de nazis, no importa. Digamos que por eso a Perón lo tildaban de nazi, porque no se ponía en contra, no se declaraba. O capaz que me estoy adelantando, perdón. No, está bien, igual, no solo por eso, sino también, ahí te doy la palabra, Pablo, sino porque, por ejemplo, hubo un ingeniero alemán que en Bariloche, en una isla, levantó un reactor nuclear. De hecho, sacamos un titular como Argentina es potencia nuclear, y después en el edificio, como cuando llegaron a ver en qué se estaba gastando de plata este señor, adentro era lo más parecido a encontrar el edificio vacío, un señor con una trompeta y ¡buah! El proyecto Huemul. Ese mismo, sí. Pablo, tenés la palabra. Sí, el científico era Richter. Ese. Sí. Realmente todos los otros que entraron como, no, yo soy re buena para eso. No, bueno, el tema de Perón con el nacionalsocialismo y el fascismo
lo tomaban justamente porque él en su biografía autorizada, según leí de Enrique Pavón Pereira, decía que estuvo capacitándose en Europa al respecto Sí, estuvo y como que toma, agregado militar en la embajada italiana durante el claro, gobierno de Mussolini. Y a ver, Exacto. él se basó en ver cómo, con un sistema corporativista que decía, acá no tiene que haber partidos, decía Mussolini, citó 5 representantes. Del ejército, de las empresas, la iglesia, los sindicatos y ponerle sociedad civil, por así se llama el caso. 5 personas tienen que estar en el gobierno conmigo. Esa parte, digamos que a Perón no le llamaba tanto la atención, ¿sí? ¿No? Porque había una competencia democrática, pero ver todo lo que hizo el señor Mussolini uh-huh. dentro de Italia, era como, a ver, hizo un plan de obra pública, reactivó la economía por ese lado, etcétera. Pero, a ver, Mussolini lo hizo también siguiendo la moda, por decirlo de algún modo, de la época. Como que la influencia de Estados Unidos en reactivemos la economía para no caer de nuevo. 1917 marca un quiebre en el mundo de cómo pensar. Entonces, para no caer en el lado comunista. O sea, es como el menor de los males para todos los europeos e incluso Estados Unidos era Mussolini, era Franco, era Hitler. El mayor enemigo estaba en el lado este europeo, que era el que sobrevivió a todo esto, que es Stalin. El marxismo-leninismo. Exacto, es como el menor de los males eran estos chiquititos que, en cierto modo, siempre Inglaterra los consideró como unos estados tapones. Porque dice, acá está Alemania, acá está Italia, Suiza es como re neutral, así que no pasa nada. Y entonces es como un muro contra el este. La cuestión es que miraron hacia el oeste y fue ahí fue donde se pudrió todo. Vamos a decir, hecatombe y debacle total, Sevilla de Chavo Chornote, que nos marca una historia argentina. Vemos como Hitler, Mussolini, Stalin y López. Bien. Pero toda la parte, digamos, de los vínculos de el nazismo con el peronismo, digamos, no se puede evaluar. Es re linda y es re pochoclera y ¡fuah! Tremendo. Y tenés que divertirte con eso, no podemos hacer nada. Es como, si yo pongo eso en un examen, como pseudo adoctrinamiento, ¿sí? Como Perón igual malo. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? Una vez tuve un comentario en un video de YouTube, hace un paso largo, que era como ciertos desempeños sexuales de Perón. Bloqueé directamente a esa persona. Pero tendría que haberla dejado y decir como, explícame cómo evalúa esto en un secundario. ¿Qué sentido tiene evaluar eso? Es como, hago una encuesta con... No tiene sentido. O sea, es como dato del pochoclo, esto de a Perón lo cagaron con Huemul. Sí. No hay otra cosa que decir, punto, pasó eso. Vinieron nazis. Sí, pasó. ¿Quién va a tapar? Yo puedo tapar con este dedo esta cámara, punto. Pero no puedo tapar los hechos de la historia porque no es así. O sea, de hecho hace poco encontraron en Necochea un submarino y dicen, pues vamos a ver qué onda con esto. Está, tenés un gran hallazgo. Bien, listo. Este, nada, es para sacar los pochoclos y divertirse con como el programa ese de Cazando Nazis de History Channel, que decís, lo único que envidio de esas personas es, están viajando por todos lados, su cuenta bancaria, y que tienen pelo. Yo no, y quiero las tres, no una, quiero las tres. Quiero el pelo, su cuenta bancaria y un programa de tele. Así de simple. Pero bueno, la pandemia hizo que tenga este programa de tele con ustedes. Así que bueno. Eh, Como no hay un pronunciamiento era nazi final de submarino, todavía están averiguando LOL. Vamos a ponerlo así. Los presidentes esa parece que sí, que hay algo ahí de nazismo dando vuelta. Nunca terminé de verlo. Igual que Casablanca. Decían que los nazis que supuestamente vinieron en la época del peronismo eran científicos y que al ser científicos no tenían patria o bandera o que eran científicos, Sí, en realidad. Que de hecho aportan mucho a la industria automotriz, bueno, y a un montón de industrias que se desarrollaron. Creo que hemos visto algunos vehículos que se desarrollaron en Argentina y que muchos prototipos tenían que ver, bueno, el desarrollo del nazismo en cuanto a la tecnología era increíble. tal Para cual. esa época era increíble. De hecho, el auto que más me encanta a mí, lo diseñaron para el Adolfo. No, no el de San Juan, el de San Luis, no, el otro, el del bigote malo.
está llorando, el europeo. Eh, De escarabajo. el bochito, el escarabajo, como quieran llamarlo, eh, me enseñaron para él. Tío, porque, ok, después se reivindicaron y hicieron la combi, listo. Pero Volkswagen era el auto del pueblo, o sea, no había mucha vuelta que darle. ¿Sí? Eh, ahora bien, por ejemplo, veamos un poco el texto para no... che, que me encanta. Estados Unidos se benefició con los científicos alemanes que arriba ya, como el padre de la... perdón, de la propulsión en chorro. Sí, obvio. Es como de, a ver, vamos a ponerlo en términos de los Simpsons. Están los científicos malos y los científicos. Es como si van a tu país, son malos, tenés que fregarlos. Pero si van al mío, ¡yay! Plan de la NASA. Decís, ¿ah? ¿Perdón? Pero es un crimen de guerra, es un crimen de guerra. Ah, sí, sí, no importa, pero me hizo esto. Son malos con ustedes, son buenos conmigo. Es la misma persona, creo que se llama hipocresía. ¿Sí? Pero bueno, Tal cual, es como, está la verdad tal y la cual. verdad. Pero bueno, es malo si vienen acá, es bueno si van allá. Fin. A las pruebas nos podemos remitir. Es así de sencillo. Porque ponele acá, una nota que leí hoy está emparentado con esto que estamos viendo acá. En San Luis están desarrollando la Puma eléctrica, que es la moto que se hizo durante el peronismo en Yame. ¿Sí? Si quieren averiguar sobre esas cuestiones, hay unos excelentes capítulos en el canal Encuentro que es Inoxidables de la Industria Argentina. Tenés el tractor Pampa, el rastrojero, la moto Puma, Puma, el Puma, ¿qué quiere Puma. decir Puma? ¿Eh? Primera unidad motorizada argentina, por Dios. Sí, hay algunos que en modo machirul le ponían Perón, único macho argento, vamos a Así dejarlo ahí. decían. ¿Sí? O sea, yo me voy más por el lado de Alejandro, pero nada. Las armas de sistema masivo y las armas de... Sí, tal cual. Les depende quién toca el botón. Si la tiene un iraquí es malo y la democracia se parece a un barril de petróleo. Pero si yo tengo esa arma, no, no, es por la paz mundial. O sea, contexto, Segunda Guerra Mundial. A partir de acá Estados Unidos es el gendarme de ver la paz mundial y el dólar es el patrón de moneda de cambio. Británicos, gracias por los servicios prestados, vuelvan pronto. O la FMI, o la ONU, o el BID creo que es de unos años después. Pero todo se crea acá. De hecho, durante el gobierno de Perón, Argentina entra en el FMI como todo país que entraba, pero no contraía deuda. Para el 49, Argentina estaba en 0 pesos de deuda. Ay, qué lindo. Pero bueno, ojalá pueda pasar un día que pueda ver eso yo también vivo coreano. Miradas, totalmente, sí. Acá yo no evalúo miradas y puntos de vista, podemos hablar de todo. Yo voy a evaluar después el contenido que está, digamos, en lo que estudiamos, chicos. O sea, es decir, digo chicos, qué lindo, es así, más lindo. ¿A qué voy? Yo voy a hablar, por ejemplo, decir, bueno, mencioné características de un estado de bienestar e interventor del peronismo. Y te van a decir, bueno, hizo esto, 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 lo otro. Dentro del texto voy a saltear la parte un poco de la llegada del Go porque fue directamente al hueso. Me parece que en este caso, ya que el tiempo es tirano para nosotros y tenemos un mes para ver todo esto, o sea, todo bien con Lasna, pero entregame una semana antes. No llego. Vamos directamente a la parte correspondiente. Planificación del Go. Perón y los sindicatos. Esta parte va a estar buena tener en cuenta porque, como decimos, Perón va a ir concentrando mucho poder, poder simbólico muy fuerte. Secretario de Previsión y Trabajo, Movimiento Obrero. Ministro de Guerra, Guerra Mundial, ya tenemos dos. ¿Lo Y viste? vicepresidente. O sea, no es que agarró un hierro caliente, y la verdad que tapó al tipo, lo supo cómo llevar bien todo eso. No es que le dio algún delirio y bueno, sí, vamos a la guerra. No, la llevó bastante bien. Ah, en mi canal de YouTube tengo un video en el cual Argentina participó en la Segunda Guerra Mundial con voluntarios. Recordemos que somos hijos de inmigrantes. Entonces, cuando la madre patria llamó a los dos lados, sea británico o sea alemán, Argentina, los hijos de esos inmigrantes fueron a la madre patria a pelear.
De hecho, tenemos un as de la Segunda Guerra Mundial, que le decían el Caballero Negro de Malta, Chatney de apellido creo, tiene como, no sé, como 100 y pico de derribos o 200 y pico de derribos en aviones. Y en la época de pandemia salió que en Quilmes, en provincia de Buenos Aires, hay un voluntario de la Segunda Guerra Mundial vivo que hizo un video diciendo de, si yo salí y combatí esto, vos podés quedarte en tu casa. Bueno, tremendo. O sea, pero con voluntarios. Aquí voy, la diferencia entre ir como voluntario a una guerra, hay argentinos que fueron a la de Ucrania, creo, eh, versus el Estado participando. Es que si el Estado participa, esos submarinos amigables que estaban en la costa argentina, por ahí no eran tan amigables. De hecho, acá hubo enfrentamiento en el Río de la Plata con el Graf Spee y los británicos, que lo mandaron a pique todo. De hecho, cuando buzos uruguayos rescataron parte del Graf Spee, dijeron todo bien, pero el águila con el símbolo nazi tenés que como borrarlo un poquito. No tiene que haber proliferación de esos símbolos. No sé si hasta lo tuvieron que volver a meter abajo. Pero, en fin. Toda esta concentración de poder va a hacer que Perón no sea bien visto por el resto de todo el arco político, traducción, ni por el presidente, ni por todas las otras corporaciones, por decirlo de algún modo, es decir, el sector económico y lo que sería la oposición, como, che, no me está gustando. Estoy teniendo mucha simpatía. Eh, durante el gobierno, digamos, de Farrell, es que se va a dar adelante lo que nosotros vamos a estar cobrando en unos días, se llama el aguinaldo, ¿sí? Que es el sueldo complementario, el sueldo anual complementario. Exacto. Eh, lo impulsa, digamos, Perón, tomando la idea justamente que hay en Italia. Sí, Italia es otro de los países que tiene aguinaldo al día de hoy. Es decir, vos tenés un treceavo sueldo. Eso estimula el consumo, estimula la, digamos, un ahorro, etcétera, etcétera. No se veía mal eso. De hecho, lo único que se veía mal era que Perón, que ya era viudo, que se volvía a casar con una actriz. Entonces, empezaba a hacer ruido. Todo por el terremoto de San Juan y ahí aparecía Eva Duarte y empezaban a tener sus amoríos y sus encuentros. Pero bueno, se ha retomado más adelante. De hecho, creo que en un momento hay algo sobre la Fundación Eva Perón que está bueno para marcar como eh, un quiebre en un Estado benefactor. Ya lo voy a mencionar más adelante. Pero bueno, paso a estas partes porque es como, bueno, cómo llegamos al 17 de octubre, cómo llegamos a que Perón tenga que volver de la isla Martín García donde estaba detenido, que se dice renuncia a todo y te vas. Y dice, bueno, ok, lo hago, se va. Entonces, todo el movimiento obrero, la CGT, digamos que al principio con el peronismo, o sea, no, perdón, con Perón en la secretaría, no tenían buenos tratos. O sea, era como, ok, pero vos sos militar, vos acá y nosotros acá. Con ciertas concesiones que va haciéndose el movimiento obrero, como negociaciones de sueldos, etcétera, entonces hay acercamientos, pero la CGT al principio era como distante. De hecho, la CGT decía, por ejemplo, bueno, vamos a convocarnos a una marcha para el 20 de octubre en la plaza para reclamar que vuelva Perón. Las bases, o sea, el obrero de a pie ese que dice, no, 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 ya tenemos que ir, ¿sí? Fogueados por todo el peronismo, digamos que están como inserto de esa mentalidad de decir, no, si este no está tan bien, vamos a pedir ya que vuelva, no vamos a esperar a que este nos diga cuándo ir. Pum, todos a la plaza. De hecho, hay imágenes que son como, por ejemplo, levantaron los puentes que comunicaban provincia de Buenos Aires con Buenos Aires y cruzaban en bote. Es hermoso. Usaban el riachuelo. Exacto. Pero bueno, detalles de color en ese sentido, como para decir, ah, mirá, no me dejas cruzar, cruzo igual. Yo no lo hubiera cruzado a nado de última, ¿eh? Espero un bote, subo, cruzamos. Pero vamos ya directamente a la, la génesis del peronismo. O sea, de cuando ya se constituyen como gobierno. ¿Sí? Para 1946 se llama a elecciones para terminar con toda la época fraudulenta anterior. ¿Sí? De hecho, esta imagen es buenísima, es un descamisado, es un trabajador llevando la bandera en la mano, o sea, tiene su simbología esto, no es inocuo poner esta imagen
No es lo mismo esto que poner la bandera hacia adelante, llevándola diciendo marchando. Es como acá es un tipo que está levantando la bandera, está, digamos, con ropas de trabajo y va por ese lado, digamos. Siempre los análisis de imágenes son muy interesantes. Pero bien, a ver, ¿cómo va a ir terminando la cuestión? Tenemos la cuestión hacia las elecciones. La Unión Democrática y se reúne al radicalismo, socialismo, partido, creo que es Partido Demócrata ese, y el Partido Comunista, en torno a la candidatura radical que recayó en José Tamborini y Enrique Mosca. Sin embargo, ahí es donde creo que uno lo había mencionado acá en los comentarios del chat, diciendo, bueno, y el libro azul. El libro azul es que el embajador norteamericano, Braden de apellido, saca un libro como diciendo, che, ojo con este tipo que se está pareciendo mucho a los europeos que ya conocimos. El bigotito, el italiano, hojaldre, tengan cuidado. Esa comparación entonces como todo se encolumnó de nuevo en Argentina, o una grieta nuevamente, de decir, bueno, entonces es o Braden o Perón. Vayan un poco las cuestiones eso, pero acá, primero, Unión Democrática, miren lo que es esto, diciembre del 45, se realiza una movilización que tuvo lugar en la explanada del Congreso, la consigna era del acto, o sea, fue por la libertad contra el nazismo, diciembre del 45, o sea, ya Perón está de vuelta acá, todo esto ahí. No logro leer lo que dice acá, pero calculo que es, digamos, democracia, debe decir a lo último, pero no sé qué dice ahí. Ah, debe decir Unión Democrática, ajá, que es el nombre de... Ya estás trazando una línea, como nosotros somos la Unión Democrática, ellos van a hacer otra cosa. ¿Sí? Planteaban de manera sumaria y precisa el modo en que el partido que integraba que concibieron el enfrentamiento electoral con el peronismo. Por si acaso, el peronismo no tiene avales, no tiene una estructura en este momento, pero sí va a ir teniendo una columna vertebral que va a ser la CGT. ¿Sí? Pero el que le da los avales para participar justamente va a ser el Partido Laborista. ¿Sí? Entra como Partido Laborista con la fórmula Perón. Sí, creo que ya no creo. Bueno, tampoco evalúa eso. Pero es, sí, Hortensio Quispe. Bien. Este, sí, hago esa aclaración por si acaso. No evalúo nombres, no evalúo que sepan fórmulas presidenciales, ¿sí? Pero sí que más o menos sepan ahorita, me digan, bueno, y Perón en el 73 hizo un plan quinquenal. Ahí sí digo, no, bueno, cada cosa en su tiempo. Bien. Hugo, ¿querías decir algo? No, no, estaba picándome, digo que en laborista venían la gente no venía de las ramas de radicalismo, eso, toda esa gente. Creo que era un desprendimiento, si mal no recuerdo. La cosa es que, Claro, porque son los que le dieron digamos, como decías vos, una estructura para que tome la forma de un partido político, ¿no? Lo de Perón. sí, a ver, recordemos que dentro del radicalismo hubo dos ramas, que eran los irigoyenistas y los alvearistas, pero post década infame ya no queda nada de eso. Acá empiezan a decir, bueno, che, ¿y qué somos? Tiburones. Martín, ¿tenés una duda? Se puso una carita aquí. No fue el único entonces, Cabreche, fueron varios. Y digamos que cuando cierta parte del radicalismo se va con la Unión Democrática, que es una maraña de cosas, porque tenés eh, la Unión Democrática, ponele, es como si tenés a cristianos y comunistas en el mismo partido. Decís, "Uf, Sí, tal radicales, cual. ¿eh? Claro, era así, se habían unido, habían hecho estaban de un mismo lugar, digamos. Sí. Entonces te va a generar ruido como radical y bueno, por ahí te vas abriendo. Como yo consigo esto de otro modo y está bien que ocurre también. El juego de la política es, si no te sentís acorde en el 100% con el partido, puedes hacer tu desprendimiento. Este, ha ocurrido siempre en la historia argentina. Se han desprendido, pero después adentro son todos, ¿cómo andás tanto tiempo? ¿Todo bien? Es igual. Se tenía que decir. Ahora vamos acá. A ver, breve cuestión que vamos a ver a lo largo, digamos, del texto, que hay que tener en cuenta. Cuando Perón gane en el 46, o sea, en el 45 las elecciones y llega en el 46 a la primera magistratura, eh, no tiene mayoría de votos.
O sea, piensen que en esta época lo que se elige son colegios electorales, no es un voto directo, es yo voto a Julio César González. Es, yo voto a Cristian, que Cristian cree en Julio. ¿Sí? O voto a Martín, que cree en Julio. ¿Sí? No hay un voto directo como hoy. El voto era diferente. ¿Sí? Pero, además de eso, no tiene mayoría en las cámaras. Entonces, cualquier reforma que quiera hacer va a tener que esperar elecciones de medio término. ¿Sí? Lo único que va a poder, digamos, impulsar y que todo el arco político está de acuerdo es en la ley del voto femenino, ¿sí? En el 47. ¿Sí? Cuando logre eso, no es que automáticamente, bueno, al 49 va a ganar las elecciones de medio término, porque son 43 de 49, a 3 años, las presidencias eran 6, entonces ahí va a lograr mayoría. Cuando logre la mayoría, va a impulsar la reforma de la Constitución, en la cual uno de los artículos era incluir derechos de mujeres, niños y ancianidad. ¿Sí? Estaban dentro de la Constitución. Es decir, que los derechos de esos tres sectores, que tal vez no estaban en sectores productivos, ya les daba rango constitucional. Los blanqueaba ya directamente. La idea era blanquear todo eso, Sí, de hecho, por digamos. ejemplo, las mujeres solteras, por ejemplo, antes del peronismo, que no existía la Fundación Eva Perón, si una mujer era soltera y era madre, se miraba un poco eh, su legajo, por decirlo de algún modo. Se observaba, es decir, si era una mujer que había sido, es madre porque es viuda, ok, las mujeres que eran las primeras damas que llevaban adelante la asistencia social, consideraban que esa mujer era digna de ser ayudada y a, eh, la contenía. ¿Sí? Ahora, si era una mujer que era de, vamos a decirlo con palabras de época, de cascos ligeros y que había estado con mi marido, entonces no, usted afuera a la calle, situación de vulnerabilidad. Lo mismo, esta situación hacían las primeras damas con la asistencia social si eras una persona de moral y ética cuestionable. Esa es la palabra correcta. Es decir, si eras una persona que consumía mucho alcohol o se habías robado, no, no se te ayuda. Cuando llegue la Fundación Eva Perón es a todos se asiste, por una cuestión de si esa persona está en una situación vulnerable y no la asisto, sigue en esa misma situación. Se va a cambiar el esquema en ese sentido. Pero ¿a qué voy con esto? Por ejemplo, una madre soltera que había sido de una ética cuestionable, se la asistía, pero no era, bueno, si te quedas acá. Mientras vos estás acá, vas a aprender o un oficio o te vas a capacitar en algo. Y tu nene a la escuela, de la escuela al taller y del taller acá con vos. ¿Sí? No había espacio para dejarte libre. ¿Sí? No había tiempo para dejarte de no hagas nada. Era, acá todos tienen que hacer. Nadie puede estar sin hacer. De hecho, cuando el peronismo sea derrotado en el 55, en una investigación que saca la Revolución Libertadora, dice, los chicos que iban a la Fundación Eva Perón comían 3 veces por día. Una vez comían carne, otra pollo, otro pescado. Era como, qué horror. Más o menos así lo ponen. Como, el tema nutricional era como, no lo veían bien, aparentemente. O sea, parece que comer no estaba bien. Acá lo que el texto menciona, lo del libro azul, el peronismo responde al libro azul con el libro blanco, donde se denuncia la intromisión norteamericana de la política local. Así la campaña 46, general la grieta, Braden o Perón. Una vez que se ingrese a la primera magistratura, como han mencionado por ahí, en su momento los planes quinquenales van a aparecer, que es planificar la economía por 5 años. Uno empieza en el 47 hasta el 52, ¿sí? Y debería haber sido el otro del 52 al 57. Ahora, ¿qué ocurre? El primer plan quinquenal apuntaba a una reactivación de la economía de un modo tremendo. A ver, no, acá no las tengo, las tengo en el otro. Foro de las imágenes, quiero ver. Este, imágenes, acá, afiches del peronismo. Fotografías, creo que era. ¿Cómo era? Vamos a ver. Imágenes. Esperen que vamos a agrandar un poquito así lo podemos ver bien. Disculpen que los tapo un poco, así podemos ver.
Bien, primero. Una imagen muy interesante. Atrás está el ángel de la patria con dos laureles de la victoria poniéndolo en la cabeza de Perón y Eva y el Partido Justicialista. Todo esto es como si ganamos. Parecía así como si ganamos todo. Después, bueno, acá es donde uno entra en la parte de cierto adoctrinamiento en la educación. ¿Sí? Esto estaba dentro de un manual de primaria, el manual Capeluz. Un día llegan a estar de nuevo en esta homónima ciudad de Buenos Aires, no estoy promocionando turismo, pero vayan a la Feria de Mataderos, pueden comer un rico asadito, además de chucherías muy lindas, pero hay un museo, y dentro de ese museo hay un manual en vivo, si es que no volaron el museo, tengo que averiguarlo. Acá es todo espacio que pueda ser vendido por el Estado, se vende para ponerte de plata. Pero esto estaba dentro de un manual de cuarto grado. Evita, amiga de los pobres, ancianos y niños, que a todos socorres y llevas tu alivio. Cual madre amorosa recibe esta rosa, la de mi cariño. Así se enseñaba poesía a un niño de cuarto grado, supongo yo. Pero bueno, este es genial, es Coche a la vista, ese es el justicialista. De hecho, creo que eso es, si buscan en YouTube, van a buscar el justicialista y esa imagen de Perón manejando, no sé si no es en la Quinta de Olivos. Está tipo dando vueltitas, así. Acá, por ejemplo, en un momento me hacía ruido esta imagen, decir, ¿por qué las mujeres con este pañuelo blanco acá? No es que el artista se equivocó. Acá tenemos a Evita promocionando el voto femenino, la participación política, y acá es la capacitación. ¿Por qué? Vieron que yo hablé de capacitaciones. A las mujeres se las hizo la escuela de enfermería. ¿Sí? Recordemos que acá está, hay un médico del peronismo que ahora está en el billete de 2000, que no me sale el nombre. Odio cuando me pasa esto. Bueno, ya me va a salir. El doctor Carrillo. Ese, gracias. No, Carrillo. gracias, Carrillo. Eh, Carrillo era promotor de que las mujeres tuvieran la capacitación en enfermería para ayudar en los hospitales. Por eso acá. Porque la primera vez que lo vi así como al pasar dije, pero me dije, ah, no, las enfermeras, no, abuela, eso fue lo mismo. Bien, este, primero de mayo y el trabajador, acá van a ser como, acá es donde también la oposición va a ir tomando esto después a futuro, va a decir el adoctrinamiento de la masa laboral, porque se hizo el primero de mayo, es la fiesta del trabajador, entonces el 17 de octubre, el día del peronismo, de la lealtad, como hay procesiones que ir haciendo, ¿sí? De hecho, en Alto el Pabellón, 9 de julio de 1947, pues creo que acá es cuando, no me acuerdo si, no, en el 49 fue, que se declaró la independencia económica, la soberanía política, que se terminó de pagar la vieja deuda externa, y de hecho en esa época empezamos a ser acreedores de deuda a otros países. Como, hola, ¿qué tal? Sí, deuda conmigo. Buenísimo. Y ahí, pudimos ser acreedores de deuda de otros. El patio de la morocha, la morocha de la base. Ahí, Jeremín, pero qué lindo. Conozca Cataratas del Iguazú porque se va a promocionar el turismo social. De hecho, abajo dice Dirección Nacional de Turismo, Ministerio de Transporte de la Nación. ¿Sí? El turismo social tiene un gran empuje para las economías regionales. Acá está buena la imagen porque tenemos la industria, el obrero, el campo. ¿Sí? No hay que olvidarse del campo. Acá de hecho está el loguito de una vieja asada, ¿sí? O sea, para abrir los surcos y poder cultivar. Otra vez me ponen esto, ¿por qué? El arado, profe. Es el arado, gracias, vieja asada, me dijo que la asada es la que corta. Universidad Nacional de Córdoba, primeras Olimpiadas Universitarias, que uno de sus compañeros lo nombró, y está bien el detalle, con el peronismo se crea la Universidad Obrera. Vamos a hacer un recapitulado de todo esto. Acá tenemos esto de Eva, bla, 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 pero tendría que estar por acá abajo. Ahí está el pulqui, hermoso. Primero había una reacción de Latinoamérica. No entiendo cómo un militar dejó eso de lado, pero bueno. Fue en el diario el lunes todos nos hacemos las pruebas. No pusieron la imagen del llano. Bien, entonces ahora la busco yo. Mira, ya me sale, esperando que- El llame va a ocurrir en Córdoba. ¿Sí? Esto quiere decir que es industrias aeronáuticas y mecánica del Estado.
es una industria que ya viene funcionando hace rato, ¿sí? Y lo que van a hacer es impulsar la industrialización, ¿sí? Para lo siguiente, ¿por qué vamos a hacer un rastrojero? Para mostrar que hay un mercado automotriz, aunque sea el rural, ¿sí? Después va a haber también autos, ¿sí? De este tipo, o techados, que van a hacerse en fibra de vidrio, porque no teníamos una metal mecánica profunda, ¿sí? Se va a hacer en fibra de vidrio. O sea, un auto muy liviano, funcionaba con un 3 cilindros, una locura, ¿sí? Creo que es este, se llamó el justicialista, ¿bien? ¿Para qué servía esto? Si vos mostrás que tenés una capacidad de industria, que tenés obreros, y que eso que producen los obreros en la industria, hay un mercado, a futuro van a venir todas las industrias automovilísticas al país a producir, ¿sí? Porque es, si no sabes hacer una tuerca, una arandela, un tornillo, un motor de fundición, una caja de cambios con engranajes, ok, pedime el auto por catálogo y te lo mando por el puerto. Vienen con micrófono abierto. No me di cuenta. Bien. Bueno, la moto Puma es la que más me gusta a mí. De hecho, hoy leí esa noticia de que se va a hacer, acá está, Moto Puma, se va a hacer eléctrica en San Luis. Incluso los veo para que se pueda salir adelante. Tengo que conseguirme una de esas maquetitas de rastrojero. Me encanta ese auto. Este, duro si lo hay, ¿eh? Creo que hasta hoy siguen andando y están con el compro, señora, compro, venga, compro. Siguen funcionando y es increíble. ¿Sí? Y acá es donde empieza a aparecer todo lo que es industria liviana con el peronismo. A ver, primer plan quinquenal va a impulsar el consumo. Es decir, ¿pero por qué? No es que con Perón se reactivó la economía. Ya venís de un conocimiento adquirido por el movimiento obrero, en términos no económicos, en términos de saber para qué sirve esta máquina, cómo arreglarla en caso de que se rompa, ¿sí? Entonces hay una capacidad instalada de talleres y de pequeñas industrias que empieza a salir hacia adelante. A ver, como caso de entidad pública, el DIAME. Como caso de entidad privada, SIAM. Empezaban haciendo máquinas de amasado, pero para competir con la motopuma, hacían breta, hacían vitela, la heladera, el lavarropa, la cocina, caños cocidos para IPF, los surtidores. O sea, decís, que un sector privado también esté, digamos, compitiendo con el público, mostrando, ok, tengo todo esto para hacer, va a mostrar y salir hacia adelante, digamos, para todo lo que es el sector privado extranjero. Se van a poner en condiciones a futuro, ya lo vamos a ver, pero déjenme avanzar un poquito más. No, acá se ven cambios, peronismo en el gobierno, acá. Eh, Esta es la oposición, vamos, la reforma constitucional creo que está acá. Está Fernández. Ah, bien. Aquí. Dos conjuntos, bueno, ahora de, digamos, el peronismo se concebía como la mayoría popular que legítimamente tenía el derecho a gobernar y veía a sus opositores como minoría, que, mucha tecnología, pero la desgraciaban patea que da miedo. Hermoso. De hecho, hay una murga uruguaya que dice, por ejemplo, eh, esa heladera que tenés en tu casa, que la vas a sacar vos primero que tu heladera. Agarrate Catalina, se llama. Es hermoso. Es más probable que la heladera si es de sus abuelos, ustedes la tengan, que sigan una patada, por algo ponían esa lonita frente a la heladera, uno se entera después, pero es más probable que nuestros abuelos, nuestros padres la queden y esa heladera va a seguir funcionando. Y nos vamos a morir nosotros y la CIAM va a seguir funcionando. No será eficiente energéticamente, pero que va a seguir funcionando, va a seguir funcionando. ¿Sí? Eh, Tenemos por ejemplo acá que dice, tenía el derecho a gobernar y sus opositores con él. En la versión más benévola eran contreras, incapaces de reconocer cuánto había mejorado la cosa. En la versión marcial y de combate se tiraban opositores de enemigos de la nación y del pueblo, de aliados de la oligarquía, el imperialismo y en retórica
que reaparecería de manera intermitente incluso el comunismo. Eran, todos ellos son los malos, nosotros somos los buenos. Un detalle no menor. A ver, el peronismo tiene como cierto, pareciera, esto es una opinión cuando uno lee esto, ¿no? Pareciera que tiene como cierto manual de desempeño en el gobierno, porque tenemos juicio de la Corte Suprema. Lo va a hacer y va a salir adelante, airoso. Eh, el control general de la prensa se sumaba a las pruebas ofrecidas, el diagnóstico que hacía el peronismo, una forma criolla de fascismo, continuaban circulando en ciertos ámbitos, ¿sí? Y ahí es donde la oposición va a tildar los de los cabecitas negras. De hecho, junto al 16 de octubre hay ciertos rumores que corren esta chusma. A ver, en términos ya de cuestión de clase, es si el radicalismo fue la inclusión de la clase media a la política, el peronismo es la inclusión de la clase trabajadora a la política. ¿Sí? Es decir, el PAN puso a los sectores económicos en el gobierno. Sí. A ver, por eso digo que parece que hay como un manual de cómo ser peronista cuando llegas al gobierno. Uno, arma una oposición que diga, ellos son malos, nosotros somos buenos. Dos, congelamiento de precios. Perón congeló los alquileres por 2 años, pero te aumentó el sueldo. Entonces tenés una capacidad de consumo y de ahorro tremenda. ¿Sí? Y hubo ciertos servicios, perdón, servicios no, hubo ciertos precios que estaban congelados también. Y si no fuera suficiente, tenés va a haber una empresa del Estado que sea que concentre toda la compra agropecuaria y haga la venta hacia afuera, con marina mercante propia y ferrocarriles propios. Por eso las nacionalizaciones no son inocuas. Pensemos, antes un tren que era británico, lo llevaba una empresa británica que lo elevaba y lo vendía, lo metía en la bodega de un barco británico y llegaba a Inglaterra y se vendía. Todo el flete que fuiste pagando en el medio es plata que fuiste perdiendo. En este momento, todo eso es nacional. ¿Sí? O sea, es plata que queda acá, entonces las tarifas pueden ser más bajas y los vendedores de esos productos pueden ganar más dinero. Pero aparece, ahí no me sale el nombre, la pucha. Pues creo que está acá adelante, déjenme ver un segundo. Hay una imagen más abajo. Acá. El IAPI, ahí está. Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio. ¿Sí? ¿Qué hacía el IAPI? Esto que les comentaba antes. Compra toda la producción interna agropecuaria y la vende afuera. Garantiza un precio mínimo, es decir, si para que tengan ganancias tienen que estar en 300, yo garantizo 300. La copia. Si afuera de repente hace un salto a 450, vendo. ¿Qué hago con estos 150 de diferencia? El IAPI lo tomaba y lo metía en el banco industrial o lo daba como crédito a tasa cero para el desarrollo de la economía interna. Es decir, a un empresario podría decir, che, ok, quiero comprar una máquina, se rompió, traela, ok, crédito a tasa cero. Me pedís 1000, toma 1000, me devolves 1000. Un golazo en ese sentido para las empresas. Es decir, no tengo que estar pesando con un crédito, la tasa de crédito acá en la nuca, puedo irlo devolviendo. ¿Sí? Por eso el primer plan quinquenal va a ser exitoso. Va a tener una reactivación económica tremenda, un consumo muy alto y un buen vivir para toda la población. Pero no solo acá, ¿eh? No es que, todo es felicidonia acá. Esta es la época que cualquier persona que haya nacido entre el 40 y 50 se lo llama baby boomers, porque es la época de esplendor del resurgir del capitalismo a nivel mundial en Occidente. ¿Sí? Ocurre en toda Latinoamérica, en Estados Unidos, y Europa saliendo de la guerra empieza a recuperarse muy rápidamente. Piensen que lo único que estuvo afectado a Argentina en esta época es que Europa, cuando se tenga que reconstruir, el plan Marshall es que Estados Unidos le da plata para reconstruirse y también le da plata para que compre productos. ¿A quién? Estados Unidos y los países que apoyaron a los aliados. Argentina queda fuera. Argentina tiene que estar como en cola de espera de, por ejemplo, Brasil y México pueden vender primero que nosotros y que Estados Unidos. O sea, es como entre Estados Unidos, Brasil, México, cuarto producto argentino en comprar. Con lo cual es como, ¿cuánta plata te queda para poder comprarme a mí? Y me quedan 20 más y pues, chao, Este,
Eso va a hacer, digamos, que Argentina no tenga tantos beneficios de venta hacia afuera posterior a 1946. O sea, Perón llega al gobierno, tiene bonanza, puede seguir vendiendo afuera, pero es como que esta economía va un poco más lenta, pero la de adentro es la que se activa. El mercado interno, siempre el peronismo va a activar el mercado interno, que está siempre deprimido. ¿Sí? O sea, me refiero en términos históricos, no estoy hablando de hoy. Le ocurrió en el 46, le ocurrió en el 73, y después miremos para adelante en los 90. Ya lo veremos. Todos esos son del Partido Justicialista. ¿Sí? Así que las cosas por su nombre. ¿Bien? Pero, ¿qué va a ocurrir? En 1952 tenemos una gran sequía, con lo cual todos los productos agropecuarios que tenés que comprar tenés menos, más la baja del precio internacional. Recuerdan que garantizábamos un precio de compra. Si el precio bajaba, igual acá es donde el Estado salía a subsidiar a los productores. Ok, lo hacemos. Un caso paradigmático del control de precios de parte del peronismo, expropió la cervecería Quilmes, porque tenía posición monopólica, no quería, eh, digamos, ceder parte de sus marcas, no quería bajar los precios. Entonces hay un video en YouTube que lo pueden buscar, con el peronismo más Quilmes, y es como, ahora vuelve a control obrero. Y a Perón le regalaron una botella de Quilmes. Yo quiero saber dónde está esa cerveza. ¿Se imaginan? Dios mío, ¿quién la tomó? Hay una anécdota de Perón que habla justamente de esa época cuando pierden grandes cosechas de trigo, que tienen que empezar bueno, a fabricar el pan con una harina de trigo integral, ¿no? Sí. Y que aparece el pan morocho este que dice él, lo describe como el pan morocho, que bueno, que empiezan De a hecho, comercializarse muchísimo más de lo que no se comercializaba prácticamente. claro, de hecho un detalle no menor, por ejemplo, mis abuelos, que descansan en paz, nacieron en 1920, cuando y eran de Uruguay y acá de Argentina. O sea, y los dos coincidían en contarme lo mismo. El pan negro, cuando ellos eran chicos, era mal visto, porque el pan negro era lo que se hacía con lo que sobraba, es salvado. Es con lo que sobra del proceso de elaboración de la harina, y que casi creo que te la bajaban gratis en la panadería. Porque ¿qué iban a hacer? ¿Acumularlo? Sí, tomó una de salvado de regalo. Y con lo que te sobraba harina, te hacías un pancito de salvado. Pero el pan de salvado, por ejemplo, yo me acuerdo que mi abuela me contaba que era de campo, del interior, pero igual, ¿sí? Pero calculo que debe haber sido lo mismo. El pan de salvado lo podías pedir casi gratis en la panadería en la época de los 40, y te lo daban porque decías, ¿no me lo das para engordar el chancho? Sí. Cuando vos tenías la leche que se te echaba a perder, mojaban el pan, se lo tiraban al chancho, y el chancho ganaba tamaño. Y de repente era, bueno, a comer, ¿qué hay? Mira el plato. ¡Ay, comemos chancho! ¿Y dónde está mi mascota? Con los Simpsons. ¡Tenazas! No, pero qué rico que está. ¿Sí? Yo más o menos tengo algo así. Tengo una foto con una oveja en la casa de mi abuela. Y de repente ese año comimos cordero en Navidad. Y tengo el cuero. Lo siento si hay algún vegano por acá dando vuelta, pero mi abuela lo crió para eso. No la crió para que yo juegue. Que yo jugué con ella. Pero bueno, en fin. Eh, bien, veamos acá. Tenemos, por ejemplo, esas cuestiones lo van a ir detectando en el texto, que decís, a ver, bueno, medidas económicas del peronismo, control de precios, suba de salarios, congelamiento de los alquileres. Entonces, si vos congelás el alquiler y subís los salarios, el tipo tiene un buen vivir, entonces va a poder, con esta diferencia de plata, salir a consumir, que es lo que se va a buscar con ese plan nacional. El segundo, lo que se va a impulsar muchísimo es el ahorro, porque como no, como decimos esto, si tenemos bajas ventas hacia el exterior y dependemos de eso nos muestra algo, como dije una vez en el secundario, esto nos muestra algo, chicos, que es lo siguiente. Argentina tendría dos motores en la época, digamos, del peronismo. Por este lado, en la industria, pero el mercado interno, pero externamente seguís dependiendo del modelo agroexportador, es decir, de tener buenas cosechas y buenos precios internacionales para vender afuera. Y si no, ¿por qué vas a impulsar el ahorro? Porque al bajar la cantidad de plata que vos podés destinar a los consumos internos, tienes que estimular el ahorro.
pero también sirve de algo. Si la gente ahorra, esa plata está en el sistema financiero, que está en el sistema productivo. ¿Por qué? Puede un empresario pedir plata nuevamente y no depende tanto de lo que el IAPI pueda conseguir mediante esa diferencia de precios que mencionábamos antes. ¿Sí? Ahora bien, tenemos acá la dirección de la revista Hechos e Ideas, dice por ejemplo, la segunda mitad de los años 30 había formado parte del radicalismo y ahora se incorpora al peronismo en el 47. Dice, eh, el gobierno se ha impuesto como programa abolir la miseria. Esta concepción aparentemente simplista constituye, sin embargo, la suma de esfuerzos e iniciativas que el gobierno ha cristalizado en un plan integral de la reconstrucción económica y social de la nación, que cumplirá en un periodo de 5 años. Bien, acá digamos que ha materializado eso. Ahora, opinión del profe de nuevo. Habrá sido un gran estratega militar para tener el movimiento obrero empresarial así. Pero una vez que fue gobierno, amontonar a toda la oposición de este lado, para mí no es nunca buena idea poner a todos de este mismo lado, y más siendo tan opuestos. ¿A qué voy? Vamos a ir viendo cómo se llega al momento del golpe. ¿Sí? La reforma constitucional, acá va a estar lo que mencioné antes, ¿sí? Mira, perdón, qué error el mío. En el 47 se sanciona la ley del voto femenino, pero dice, el voto femenino se concreta en el 51, claro, la siguiente elección presidencial. Ahora es algo raro, ¿no? Porque decís, si en el 47 se sanciona la ley, y en el 49 hubo elecciones de medio término, ¿por qué hasta el 51 tuvieron que esperar a votar? O sea, como para el siguiente, solo tienen que empezar a votar como presidentes. Nada, estoy picando ahí como duda. Siempre que veo las fechas digo, pero acá y ¿por qué esto no? Duda existencial del profe transmitida hacia ustedes. Bien. Acá. La nueva constitución reconocía además derechos especiales a la ancianidad y fijaba derecho del trabajador como derecho a una retribución justa, condiciones de trabajo, vivienda y dignidad, al esparcimiento, seguridad social, la salud. Esa inclusión había sido uno de los ejes del programa de la CGT a favor de la reforma. El derecho a huelga, sin embargo, no fue sancionado. De hecho, las huelgas estaban penadas. Podías ir preso si hiciste una huelga. Y había ciertas empresas, por ejemplo, Yame, si querías entrar a trabajar a Yame, tenías que estar afiliado al partido Perón. Tomo el caso de Yame porque, por ejemplo, aquí en lo que es la capital federal, los chicos de quinto año están yendo a hacer pasantías. Ellos lo llaman así, otros dicen aproximaciones al mundo laboral, profesional, bla, bla. No me importa. ¿A qué voy? En la época del peronismo, ¿sí? Los chicos de las escuelas industriales de Córdoba iban a Yame a producir la moto Puma. ¿Sí? No lo hacían gratis. A los chicos de la universidad, de las escuelas industriales tenían una libreta de ahorro postal, voy a buscar la imagen que siempre son ejemplificadoras, como los petroleros actualmente, sin otras actividades al horno. Un petrolero al horno, guarda, todo. Bien. En esta época, por ejemplo, miren, acá tenemos libreta de ahorro postal. ¿Sí? Era, los chicos de las escuelas industriales iban a trabajar a Llame, por ejemplo, con esta libreta. Cuando entraban y cumplían sus horas, una estampilla. ¿Qué dicho sea de paso? ¿Estampilla quién se la compraba? Al correo. ¿El correo de quién era? Del Estado. Plata de nuevo financiero. ¿Sí? Todos necesitamos que la plata financie, que esté circulando. Después se va a pedir que se ahorre. Pero ¿a qué voy con esto? Si tienen curiosidad, vean Inoxidables de la Industria Argentina, y ahí van a encontrar, vean la moto Puma. Hay unos testimonios de una persona que lo dice bien claritamente. Terminé el secundario, yo participaba trabajando haciendo la motito Puma. Terminé el secundario y cuando salí, había una moto Puma. Imagínense, 18 años, he egresado del secundario y una moto Puma. Ahora imaginemos a los 48 que somos nosotros, imagínense, 48 egresando, ¡yay! Bueno, nos miramos de cuánto tardamos en llenarlo el tanque
¿Cuánto tardamos en ir a comprar Fernet y a dar vuelta por toda la Sierra de Córdoba? Sos Gardel, a poner algo homónimo de esta época. Pues ya está. O Gatica era de esta época. Bueno, no sé, no me acuerdo tanto de boxeo. Yo soy más de Gardel en ese sentido. Y ya está. No, fin. Cosa diferente hoy. Dicen, no, 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 hoy no se paga. No, pagar los viáticos, no sea chango, no es tan difícil. Ah, claro, inflación. Mm, pero bien, vamos a volver al texto y vamos a ir cerrando. ¿Sí? ¿A qué voy con la opinión del profe de en esa parte en medio que no estuvo tan bien puesta? ¿Sí? Es cómo fue aglutinando de este lado toda la oposición. ¿Sí? Pero déjenme ver acá. Ese detalle para mí no es menor igual, ojo, el del derecho a huelga no fue sancionado, tenganlo a mano, porque va a generar muchas cuestiones. Acá es una cuestión de decir, bueno, no es que Argentina era wow, punta de lanza. Ya había ocurrido con, nos pone la República de Weimar en Alemania, Constitución Mexicana del 17, ¿sí? O es como que hay testimonios en el mundo. Es loco, ¿no? Porque en ningún momento el texto no va a hablar de que el estado de bienestar es algo externo, lo pone como acá y dice, bueno, pero de la Constitución, de la reforma, sí algo externo. Lo loco es que, por ejemplo, este señor Cataluza, yo postulé para un trabajo en la UBA y este va a estar en una mesa de examen hacia mí. Y es como, esto lo digo ahora acá, no le voy a tirar nunca la bronca al tipo cuando tenga que ir por un trabajo. Pero es como, la reforma constitucional es como, bueno, ahí no innovamos, había otras ideas en el mundo. Y un Estado benefactor, ¿no? Punto suspensivo, lo dejo ahí. Si llego a entrar a trabajar, después le digo, te invito a un whisky y hablemos de esto. Como vos en tu libro pones esto, pero no pones lo otro, nada. Ya cuando uno está picado puede decir esas cosas. En grupos de amigos era la típica, es, y si Perón era tan genio, ¿por qué lo echaron? Y si vos pones el Partido Comunista, la Unión Democrática, los cristianos de todos de este lado, y encima empezás a cuestionar de más poder, ¿sí? No vas a durar mucho. Ya vamos a ver el cómo. Pero bueno, eh, la continuidad inicial del activismo obrero. Acá lo que va a mostrar el texto básicamente es cómo empieza a crecer la demanda de trabajadores, ¿sí? Hay algunas que van a ser escuelas fábricas y otras que van a ser fábricas escuelas. ¿Hay diferencias? Sí. En una van los chicos del secundario a trabajar y en otra es, bueno, mientras está trabajando la industria acá, acá tengo una parte donde voy contratando, por ejemplo, a Hugo, Martín, José y Alejandro, que los tengo acá en lista, los contrato para que empiecen a aprender cómo trabajar. Y los que pasen tipo el examen de ingreso, vienen a trabajar a la parte en serio de la industria. ¿Sí? Pero es donde realmente había un hambre por querer aprender a hacer las cosas, y una curiosidad. ¿Sí? En esta época el peronismo va a ser una locomotora que está totalmente desguazada en Tucumán, que justamente se llamó la justicialista, pero velocidades de la hostia. Es la época en que Maquinista Sabio rompe récord para viajar a Rosario. Pero bueno, ahora ya Rosario siempre estuvo cerca, lo siento Fito, pero hay tramos que podemos hacer como la vieja película de Superman, de correr al costado del tren y lo pasamos corriendo. Pero bueno, ya volverán las épocas de gloria del tren para mí. Y tengo fe. Acá es donde van a empezar a ponerle lo que antes mencioné, esto de eh, cierta cuestión de, ok, el movimiento obrero es mío, ¿sí? Entonces tenemos el Día de la Lealtad, todos los 17 de octubre se festejaba en la Plaza de Mayo, todos los 1 de mayo se festejaba, y un detalle no menor, no sé si está dentro de la bibliografía obligatoria, pero lo vamos a mencionar, que es, así como se puso el aguinaldo en la época del gobierno de Farrell y los obreros lo cobraban, eh, con la Fundación Eva Perón los obreros debían aportar 2 veces al año a la fundación. Adivinen cuándo, con el aguinaldo. Detalle no menor, está bueno mencionar. Porque decís, ok, cobro un aguinaldo, Viva Perón, listo. Las 2 veces tenías que dar. Este, ojo que yo lo tomo como decir, ok, en junio que tenés, el Día del Padre, y en Navidad que tenés, en el fin de año que tenés, Navidad, ahí tenés como, wow, la verdad. Y me acuerdo una vez que fui al Centro Cultural Kirchner, al principio cuando había abierto, debería volver a ver ahora. Cada curación hace su presentación.
pero habían recreado como la oficina de Eva Perón con la fundación. Y había una esquina tipo lleno de cartas hasta el techo, pero en el escritorio había una muy importante. Un niño le escribió a Eva diciendo, gracias por la pelota, te agradezco, pero mejor dásela a mi vecinito, que yo tengo. Atentamente, ponele, Ezequiel. ¡Wow! Bien. Alguien diciendo, no necesito de esto. Dáselo a quien lo necesite. Está genial. Pero, claro. Ahí, ¿no? 51, bueno. El papel de Eva Perón va a ser muy importante hasta su muerte, ¿sí? En el sentido de no solo por el voto, la ancianidad, los niños y todas esas cuestiones, sino como decir, ahí es donde se puede ver justamente el brazo benefactor, por decirlo de algún modo, del Estado peronista, con la Fundación Eva Perón. Cuidar todos esos otros sectores que no están dentro de la economía formal. Los ancianos tenían derecho a un asilo digno. Hoy, mamita querida, algunos que decís, dale, flaco, vos agarraste tu casa y en los cuartos metiste dos señores. Eso no es un asilo. Pero bueno, ¿sí? A eso me falta ver un poquito de que el Estado vigile, ¿no? Por ejemplo, o ver esto experiencia. Eh, Hay por eso, como vimos antes en la imagen de la figura maternal que se va a poner de Eva, cuando muera, ahí empieza uno de los enfrentamientos también con la iglesia de poner Santa Evita. Dice, no, bueno, para. Santos nombramos nosotros, ustedes no son. No son. Así que ustedes no nombran. Primer conflicto. Segundo conflicto, el divorcio. Miren, acá está donde, lo que había mencionado Martín, en el 52, el famoso pan negro por la escasez de divisas. Perdón que haga un punteo rápido, pero bueno, esta parte ya la mencioné y no me olvidé de avanzar en las hojas. Como, pero bueno, ay, perdón. Secciones importantes del movimiento comunista a sus adherentes. Bueno, sí, a partir de digamos, de la muerte de Perón, vamos a tener una radicalización del discurso, ¿sí? No solo del discurso peronista, sino también del opositor. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? Eh, como se sale de un congelamiento de precios después del 52 y empieza a haber suba de precios, pero no generalizadas o muy grandes, va a empezar a ocurrir que esa inflación el gobierno la quiere contener y va a empezar a cerrar lugares. Eso se va a ver como un acto indiscriminado por parte del gobierno, porque decís, pará, a mí me vienen los precios con subas y yo absorbo una parte, pero otra la transfiero. Yo que soy el comerciante, no tengo la culpa. Andá y metete con el productor. Bueno, parece que no se podía meter uno con eso. Va a llevar a ciertas rigideces que va a venir la cuestión de, hay un discurso de Perón que dice, vamos a tener que volver que andar con el alambre de fardo en la... ¿sí? Y en un momento le van a pedir por cada uno de los propietarios estarán 5 de ellos. A eso voy con la radicalización. ¿Sí? Va a haber sectores muy malentonados, fogoneados, digamos, a través de justamente del líder. No es, piensen en esto, es la primer culpa. Es el segundo líder de masas. Si el primero fue Irigoyen, acá estamos frente al segundo, Perón. ¿Sí? Y va a haber Perón más rápido. Perón. Segunda presidencia, ya habla de toda la cuestión justamente de plan quinquenal que no va a salir como se lo esperaba, entonces vamos a ver de hacer otras cuestiones. ¿Sí? Por suerte, lo único que no hizo en ese momento fue acceder a un crédito del FMI. El primer crédito del FMI se va a tomar en el 55, o sea, entre la Libertadora o entre el FMI a la Argentina como acreedor. Igual eso no lo va a decir. Bueno, acá, perdón. De nada, Tomás, y yo ya veo que estoy casi pasado un toque de tiempo, pero nada, es un texto muy largo, no lo puedo abordar todas las hojas como tengo, disculpen, pero más o menos en cierto modo eh,
fui mostrando tipo todo el pantallazo. A ver, el punto culminante para entender cómo es que el peronismo va a terminar siendo expulsado del gobierno es para hacer el Corpus Christi, que es una procesión cristiana, pero aglutinó no solo a cristianos, sino también al Partido Comunista. Es decir, un tipo que es agnóstico o ateo marchando en el Corpus Christi al lado de la iglesia, en oposición al peronismo, está hablando de algo que decís, hay que abrir los ojos y decir, ¿qué está pasando acá? Es como que River y Boca marchen juntos pidiendo, no sé, la expulsión de Huracán de la AFA. Decís, ustedes dos que no se quieren tendrían que pedir que uno de ustedes dos no esté, no que él no esté. O sea, o que Racing, ponele, ya que decían que era de Racing, pero parece que no era de Racing. ¿A qué va? Muchas cosas vienen pasando por debajo de la mesa como esto. ¿A qué va con la peronización? De nuevo, otro manual. ¿Sí? Tenemos por un lado Perón, Perón en cursiva, Perón separado en sílabas, Perón separado en letras, solo marcando las consonantes. Sara y su esposo son peronistas, votaron a Perón. A Perón. Acá donde decís, a ver, no es que uno más uno da dos en la sociedad, pero imaginémonos un niño que en el 50 lee este texto, cuando tenga 20, estamos hablando, ponele, si acá tenía 8 años, 12 años para adelante, en el 62, va a considerar que hay que ir tomando cierta postura revolucionaria para hacer que vuelva al fundal. Un claro ejemplo para entender esto, vean Bombita Rodríguez de Capusotto. Sí, adoctrinamiento. Esto estaba dentro de un manual de cuarto grado. De nuevo, no hay que tapar el dedo así, ya está. Esto lo decís ciertas cuestiones que, pero yo digo, por ejemplo, un nene leía esto, después depende del hogar, todo bien. Y el nene se dio vuelta, papá, ¿y vos a quién votaste? ¿A Perón? Nah, yo voté a la Unión Democrática. Ah, pero vos. Fin. No es que uno más uno va a dar dos. ¿Sí? Cuando lleguemos a los 90, uff, bonito. Vamos a entender que uno más uno no da dos. Uno más uno dio Menem, convertibilidad y reelección. Y donde se cuestiona más el tema de adoctrinamiento es que el libro de Evita, La razón de mi vida, estaba incluido dentro de la currícula de literatura de las escuelas secundarias. Ahí es donde también está eso. Pero bien. Nada, no quiero seguir avanzando en ese sentido con este texto que es increíble, está buenísimo, está haciendo todo un punteo, es como viene primero, como cómo llega Perón al poder, economía, sociedad y tipo épocas de gloria del peronismo, ponele, cómo armó todo esto, ¿bien? Y después, cómo empieza a armarse toda la oposición para ir a la salida del peronismo, ¿sí? Porque de hecho es el capítulo que quieren llegar, con el Duarte, averigüen quién fue. A ver, por si acaso, eso es para el pochoclo, no lo voy a evaluar. O si alguien sabe quién fue Juan Duarte, ahora el micrófono y digo. ¿El hermano de Eva, profe? Yep, ese es mismo. Pero se estaban dando algunas cuestiones no muy claras y de repente apareció. Si googlean cómo murió Juan Duarte, van a encontrar de todo en el mundo de internet, pero esperen que... Ah, acá está. ¿Bien? A comienzos del 55 toda... Profe, Sí, le hago una consulta. ¿Y cuándo fue el año en que empezaron a retirar los libros de las escuelas? Bueno, mi mamá me contó esa época que empezaron a retirar los libros de Vita y todo. apenas entra la Revolución Libertadora, ¿sí? En el 55, saca, digamos, como un decreto que está prohibido mencionar al tirano de puesto. O sea, ellos ni siquiera lo nombran. Tener imágenes, cantar, un libro, una insignia tipo de, así en cubito pegado del peronismo con si fuese una escarapela, está todo prohibido. De hecho, se hizo una gran quema de libros, no me refiero a eso, todos nos juntamos y quemamos libros, pero sí la hubo a nivel, digamos así, barrial. Tuvieron que hacerla, pero porque había una orden de todo esto se saca. ¿Sí? Ahí voy, amor.
Hijito, ahí voy. Ahora vuelvo. Ya como, papi. Los nacionalistas católicos por entonces quedaron al peronismo tendrían que alinearse con la iglesia. Ya miren esto que hay dentro del peronismo también va a haber un segmento que decir, che, está todo bien con vos, pero yo soy peronista, soy católico, entonces puede haber tipo decisiones, pequeñas divisiones. Pero bueno, nada. Después se bombardeo de Plaza de Mayo. Sí, Joana. Profe, una consulta. Con respecto al peronismo en general, digamos, para usted, ¿qué sería lo más importante que deberíamos como explayarnos en la pregunta, digamos? ¿Qué le interesaría más que nada? Bien, a ver. Cuando la redacte, lo que voy a buscar es, por ejemplo, que sepan explicarme cómo funciona un Estado benefactor e interventor con el peronismo. Ahí tenemos la fase de, digamos, el peronismo. Y después por ahí eh, mencionar motivos de la caída del peronismo. Fin de la cuestión. Es saber articular dentro de la bibliografía eso, no voy a pedirles como, a ver, por ejemplo, suelo preguntar en otras comisiones, eh, lo voy a decir en criollo, ¿qué onda la peronización de la sociedad? ¿Cómo la llevó adelante? ¿Cómo le impactó eso a la oposición? Es como, che, nosotros nos sacamos un libro de Irigoyen es bueno, aguante el peludo, voy a poner en términos del radicalismo, ¿sí? O aguante la revolución perdón, aguante la renovación conservadora y aguante el pacto Roca-Runciman. ¡Yay! No, es como, a eso voy. Y cuando esté redactada la pregunta, lo que voy a buscar es básicamente eso, que sepan decirme, bueno, ¿cómo podemos ver un Estado benefactor? Reforma constitucional, el voto femenino, ciertos derechos a los trabajadores, si aparecen nombrados, tampoco voy a decir que los busquen por fuera de bibliografía. Concentremos energías, vamos con esto. Igual cuando esté la pregunta, por ejemplo, digo, peronismo, dos puntos, mencione una política de Estado benefactor e interventor, voy a poner entre paréntesis, por ejemplo, Catarusa, cosa que vayan a buscarlo acá, que no me digan, bueno, pero hay otro texto, algo que diga, bueno, Fundación Eva Perón, dos puntos, ¿cómo funcionaba? Por ahí ponga el nombre del texto, siempre voy a apuntar a eso, ya. Yo pregunto A, que vayan al texto A, no que digan, bueno, voy a buscar en internet, van a encontrar un montón de cosas. ¿Sí? El peronismo ha dado tantos libros como la Segunda Guerra Mundial del mundo. Siguen apareciendo libros como. Pero bueno, Perfecto, profe, gracias. de nada, bien. Leo, dime. Sí, profe. ¿Mandó el presentismo o no, no me ha llegado a mí? No, no lo mandé, esperen. Ahí lo hago y ya con Ah, eso cerramos. Igual, de última, si tienen grupo de WhatsApp, después compártanselo por grupo de WhatsApp. Así, nada, si alguien se retiró, pasó y me olvidé de mandarlo, mándenselo por ahí. Un segundo. Eh, y otra consulta, el tema de la respuesta para la evaluación, ¿es así como había dicho al principio que íbamos a tener esa semana para responder? Calculo que sí, que digamos achique a por ahí 7 días, no 10, por el hecho de justamente si no termino comiendo tiempo del último examen. Déjenme ver si se los comparto por acá. A ver, hagamos una pequeña prueba de si entrando en este link les deja poner el presente. Eso lo veo.
Me dice que necesito permiso. Solo usuarios de la organización, propietarios pueden ver este formulario. Perfecto. Tal Ahí cual. entonces busco toda la cadena de mail y lo comparto. Por favor, si alguien no está en la cadena de mail, no se preocupe, el archivo queda abierto. ¿Cómo es? Compártanselo por grupo de WhatsApp. Bueno, esto digamos, lo va a tomar. Bien, ahí salió el formulario. ¿Sí? Y como para no pasarme más de tiempo, estaríamos... Sí, Joana, dime. Profe, disculpe, otra consulta. ¿Cómo se llama o cuál es el texto que estaba leyendo en la plataforma? Como hay varios, no logré ver dónde lo seleccionó. Catarusa Peronismo. Ahí sería la Ok. plataforma. Sería, hay que entrar en la unidad 2, clase 2, que está mal tipeada, porque hay una unidad, acá me comparte error de tipeo, así queda más tranquilo. Ahí te lo mando. Por favor, el que no le llegó, póngame aquí el mail y ahora lo termino de enviar. Pero miren, dentro de la plataforma tenemos primero acá unidad 1 clase 2, unidad 2 clase 2 y acá el error, unidad 2 clase 2. La que está con estos dos palitos, entran acá en peronismo, introducción a la clase, y dentro está el texto. ¿Sí? Aquí, mira, perdón, ahí no, error mío en el de abajo. Guía de lectura, entran acá, y este título en azul, acá está, Cataruso Alejandro, Historia Argentina 1655, solo tenemos estos dos capítulos. ¿Sí? Es el más Perfecto, largo. gracias, profe, gracias. De nada. Después, si quieren, úsenlo con todo esto. El reportaje, digamos, creo que para esto no es usted. No. Había otro sobre... hay una entrevista a Perón por ahí dando vuelta que es buenísima, que habla sobre su golpe del 95, que lo saca. Termina como diciendo, bueno, sí, la verdad, no había que reprimir, yo no reprimí, estuve bien. Pero a lo largo de la entrevista es como, no había que reprimir, está bien. De repente, bueno, aunque algunos había que haberlos ajusticiado. Y después termina diciendo como, ¿sabes qué? Tendría que haber reprimido, así no me digo. ¿Sí? Es hermoso ver cómo va girando en sus dichos. Señor, cuidado con lo que dice. Como, no. Y creo que es una entrevista, no me acuerdo si es en Puerta de Hierro, cuando se lo hacen allá en Madrid. Bueno, ven que voy enviando los mails a los que no les llegó. Ya. Acá. Ya. Por último, lo que voy a decir por si acaso, recuerden que tienen grupo de WhatsApp ustedes o algún modo de comunicación que no sea por la cadena de mail. Sí, profe. Bien, cosa de que es Google, el formulario de Google con las preguntas a responder, avísense, cosa de que ahí quede afuera, digamos, de cuerpo. Sí, vale. Sí, Ezequiel, ahí está mi celular. Junto con Ana, somos las dos de La Pampa, tenemos el grupo de WhatsApp. Estamos como administradoras. Si querés en algún momento enviarnos algo, tampoco tenemos drama. Perfecto. Gracias.
va a llegar doble, paciencia. Acá es donde están eliminando esta actividad. Bien. Si quieren, igual para no quedar sirviendo como poco esto, yo sigo jugando a Social Real. Salvo que tengan alguna duda, pregunten. Profe, yo le quería consultar, como repaso de todo lo que hemos visto, ¿hay alguna clase que lo vamos a hacer como para el trabajo? Para el primer examen no creo. Sí calculo que para la unidad 4 tengo que construir un montón. Ah, bien. Por ahí. Pero ya veremos. Ok. Ya, no me puedo hacer. Bueno, gracias. Tampoco es que por correr, volveré hasta donde llegue. Llego, bueno. Nada, después de che, me entregaron tarde. Bien. ¿Alguna duda? ¿Consulta más? Sí, hoy no hubo tantos chistes, no sé, disculpen, pero que es un tema tan largo que vamos a abarcar acá que no. El único chiste que hice fue con respecto a la mano de Perón en el cuello de Menem. Es el paso. Nancy, dime. ¿Sí? ¿Levantaste la mano? Sí, Samuel, entiendo que asuste, pero tranca. Fíjate la pregunta del peronismo, la chico así y quedo con eso. O sea, esto, fin. Tampoco es como explique toda la presidencia del peronismo. No. Digo ciertas cosas puntuales. Gracias, nada chicos, buena semana. Perfecto, ya estamos todos por bien, genial. Bueno, gracias y feliz domingo para todos también, para los que son padres. Feliz día del padre para ti. Gracias. Feliz día. Feliz día para todos. Feliz día. Chao, chao. Chao. Gracias, Ezequiel. Feliz día. Adiós. Gracias, feliz día. Cuídense. Yo me quedo hasta el último para ver si alguien dejó el celular acostado. Feliz día, profe, gracias. Gracias, Claudia. Cuídate. Gracias, igual. Chao, profe. Gracias, profe. Saludos para todos. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Feliz día. Feliz día, Nico. Feliz día, Samu. Pagate el asado, Nico. Un fernecito. El fin de. Vi que no está de turno, así que ponete un buen asado. Arreglen ustedes en privado, chango. Ah, bueno. Creo que dijo que estábamos todos invitados, ¿eh? A mí me parece No vale, ningún problema. Si pueden viajar todo, no hay drama. Qué bien. Pileta climatizada, todo, así que vamos. Dirección, por favor, dale. Sí, sí. Un cariño para todos. Somos tres acá. Salud. Bueno, nos vemos, saludos. Cuídense, nos vemos.